Buenos días, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia nos guía, nos rodea, nos protege, nos provee y sobre todo nos muestras que nos amas. Tú no eres un Dios indiferente, eso siempre lo recordamos, siempre lo decimos. No eres un Dios que creó y miró a distancia. Tú, Señor, tienes todo un universo en tu inmensidad y sin límite alguno, tienes todo un universo para deleitarte. Tú podrías deleitarte en lo mejor del universo. Es más, si fueras como nosotros, ¿qué harías? Gracias a, gracias a ti mismo que no eres como nosotros. Nosotros normalmente cuando hay lugares y situaciones agradables, recurrimos a eso, al lugar agradable, a la situación agradable, a la persona agradable. Ya por fuerza a veces vamos a lugares desagradables. Ya por fuerza nos metemos en situaciones que nos desagradan y por fuerza y a veces a regañadientes o de muy mal humor, vamos a las personas que nos desagradan. Sin embargo, Señor, tú estás con todos, escuchando a todos, mirando a todos. Tú podrías o deleitarte en lo mejor del universo, o si te pasearas en la tierra, en las cosas maravillosas de la tierra, o compartir solamente con las personas que a ti te agradan. Pero tan grande es tu amor que ¿qué has hecho, Señor? Tan grande es tu amor que te deleitas en hablar con nosotros y llamarnos cuando no éramos agradables a ti. Señor, tú no eres como nosotros. Nosotros nos queremos pasear delante o por medio de los mejores paisajes, deleitarnos con las mejores visiones. Tú, Señor, ahora mismo estás aquí, pero estás también en zonas de guerra, estás en zonas de castigo, estás en los hospitales, estás en las cárceles buscando a privados de libertad, viendo las cosas tristes que ocurren en las cárceles, las cosas tristes que ocurren en sitios de pecado, en lupanares, en bares, buscando a quién rescatar, a quiénes rescatar, a quiénes librar de esto. Eso es amor. Si nos cabe duda, ¿qué es el amor? Renunciar a sí mismo y a los deleites, a lo bueno que puede uno, el que ama, tener a favor de quienes aman. Y el hecho que tú mires los corazones impuros, que te muevas en lugares de impureza para rescatar de esas sombras, de esa bruma, ese pecado a muchos, nos dice que tú nos amas. Si tú no nos amaras, estuvieras aguardando que hubiera personas que se dignaran a buscarte o que te dieran la dignidad al buscarte. Claro, ya cuando tenemos esta relación, tú quieres que tengamos ese amor y por eso también tenemos que buscar a los oprimidos, buscar a los desvalidos, ayudarlos, en un vínculo donde nos alimentamos de tu presencia diariamente. Porque ¿cómo somos como tú? Estando contigo. ¿Cómo somos como tú? Siendo llenos de ti, Espíritu Santo, deleitándonos en ser como tú, Señor. Hoy, Señor, hoy estamos aquí, en este proceso maravilloso que tú has puesto en esta iglesia, Señor, de hacernos cada día más similares a ti, en tener no solo tus pensamientos, porque tú dices que te pidamos sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Tener acceso a lo que tú piensas, que nos queda pequeño en el corazón, sí, pero hasta en eso, Señor, si te buscamos y seguimos creciendo en el conocimiento honesto, humilde, transparente de tu presencia, de tu palabra, de tu ser, de tu voluntad, de tu esencia, de todo, Señor, iremos creciendo y dejaremos atrás muchas cosas. Es más, miraremos hacia atrás y diremos, Señor, gracias porque mira cuántas cosas se alejaron de nuestra vida, porque nos renovaste por completo. Hoy, Señor, estamos aquí para glorificarte, para bendecirte. ¿Cómo te bendecimos? Siendo bendición, dándote palabras de bendición a ti, pero actos de bendición también. Bendiciendo al prójimo, mostrándote a ti. ¿Y cómo te glorificamos? Mostrándote a ti. ¿Y cómo te mostramos? A través de grandes discursos, disertaciones. La palabra es valiosa, pero también tiene que ser dicha por personas íntegras, por personas que cuando digan gócense en el Señor, es porque esas personas ya se gozan en el Señor. Señor, hoy
seguimos este proceso. Háblanos, háblanos, Señor, algo que te pido, háblanos, instrúyenos, guíanos, enséñanos qué dejar atrás y qué iniciar, qué se quedó, qué se olvidó, que debe ser olvidado. Y si hemos olvidado lo correcto, recuérdanoslo para retomar esto. También hoy es un buen día para retomar lo que un día iniciamos y después descuidamos. Porque como cristianos en nuestros primeros pasos, gateando queremos correr y ahora caminando queremos reposar. Es curioso, Señor. Es curioso, pero también doloroso. Cuando no sabíamos caminar, apresurábamos los pasos. Y ahora que nos ha enseñado muchas cosas, queremos estar sentados, queremos estar detenidos. Y muchas veces hasta esperando, bueno, Señor, ahora tú haz, queremos bendiciones. Eso no es madurez, eso es entropía, eso es envejecimiento, eso es deterioro, Señor. Y cuidado con que confundimos la madurez con el deterioro. Más bien aquí estamos para ser renovados, ser niños nuevamente. Y para eso, Señor, bendícenos, llevándonos esa infancia correcta. No como niños testarudos, sino como niños que aman y desean tu palabra y tu espíritu. Como los niños también desean la leche espiritual. Nos des la leche, nosotros deseamos la leche espiritual. Señor, aquí estamos, bendícenos con tu presencia, tu palabra y tu sabiduría que estando en tu presencia recibimos. Aquí estamos, Señor, gracias nuevamente por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a quienes se han conectado. Y el tema de hoy tiene un título que bien asimilado va a potenciar algo que Dios ama. Dios dice, si me amas, dijo de hecho el Señor Jesús, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Ahora, ¿por qué obedezco? Hay muchas razones por las que obedecer al Señor. Hay una que para mí es fundamental y no dudo que para ustedes. El título es Obedezco porque me salvó. Y aquí quiero recordar una anécdota que escuché hace años. De hecho, hace años y no la ocultó mucho, de tal vez algunos que ya están aquí la han escuchado. De una tribu que tenía un hábito. Era una tribu que estaba entre aguas peligrosas y vegetación también peligrosa. Si no eran los animales del mar, eran los animales de la selva. Y en esa, porque estaban así como era como una isla, ¿no? Y en ese lugar era posible estar en peligro de muerte y que muchos de ellos antes de morir fueran rescatados. Pues había una linda costumbre en esta tribu y era que si alguien le salvaba a uno la vida, uno después le protegía. Es más, tenía una sombrilla porque era una región muy asoleada y tenía una sombrilla, un paragüitas, para que cuando vieras a esa persona le cubrieras con la sombrilla, para que el sol no le afectara. ¿Y por qué era esto? Porque como esa persona me salvó, yo debía mostrarle gratitud hasta el último día que recibiera el sol en su piel. Siempre iba a haber una sombrilla y ni hablar del agua o el alimento, algo para recordar también, recordarse a sí mismo que había sido salvo por esa persona, pero también recordarle a esa persona, mira qué tan importante. Lo que tú hiciste fue tan importante y no lo voy a olvidar. Ahí hablamos de un elemento, es la gratitud. Pero también como la gratitud me lleva a una acción. En esa tribu obedecían a la gratitud sirviéndole a quien les salvaba. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Es superior a la de aquellos que fueron salvados de un tiburón en las aguas o de una fiera, de las garras de una fiera ahí en la selvita que estaba ahí mismo en la isla. Nosotros fuimos salvados para eternidad. Y en Romanos capítulo 3 vamos a recordarlo, porque a veces es necesario recordarlo, sí. Es bueno, es más, no debería ser solamente necesario recordarlo, debería ser grato recordarlo. ¿Y qué debemos recordar que debe ser para nosotros necesario para no perder la certeza de qué ocurrió?
¿Y qué efectos tendrá en la eternidad? El día que recibimos a Cristo, por supuesto, de eso estamos hablando, sino para disfrutar eso. Y si disfrutarlo, que nos lleve a una acción. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecamos, todos. Ah, no, que yo pescaba poquito, pequé. Que yo pegaba mentiritas blancas, pequé. Quiere pegar mentiritas piadosas, ¿no? Que son, son dañinas porque por la mentira las personas toman malas decisiones y ahí no hay piedad. Decir mentiras piadosas, hago una aclaración también por si acaso alguien se lo dice. Decir mentiras piadosas no es piadoso, porque si la mentira me lleva a tomar una mala decisión, yo que recibí la mentira piadosa, ¿qué piedad está en producir en alguien decisiones equivocadas? ¿Verdad? Volviendo. Obedezco porque me salvó. Queda claro aquí que en Romanos 3 yo fui justificado gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es ser justificado? Ser visto como justo. Dios me justifica, eres justo. ¿Pero por qué? ¿Por tus acciones? Por supuesto que no, porque has entregado tu vida a Cristo, tu corazón a Cristo. Y porque una manifestación de que he entregado mi vida a Cristo es que ahora quiero vivir conforme a su justicia. Aquel que dice, yo recibo a Cristo en mi corazón, pero no quiere vivir bajo su justicia, ¿cómo evidentemente puede decir que ha sido justificado? Vamos a Lucas 19 y el caso que también llevó a un personaje que estuvimos examinando precisamente en nuestra última reunión, ¿no? En nuestra última reunión de culto, pues en nuestra última reunión familiar, y es el caso de Zaqueo, ¿se acuerdan? Aquel pequeñín que se levantó, perdón, se trepó a un árbol para ver a Jesucristo. Bueno, vamos a volver a examinarlo, pero hoy vamos a verlo desde el punto de la obediencia. ¿Qué ocurrió en Zaqueo cuando entendió que había sido salvo? Lucas 19, desde el 1, voy a ir leyendo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estaba feliz. Cristo Salvador lo había llamado y le dijo, voy a estar en tu casa. Es necesario que yo esté en tu casa. Que esto levantó suspicacia, sí. Versículo 7 en adelante. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos un caso de un hombre que ante el Salvador comienza a cambiar su vida, a tomar decisiones radicales. Si antes defraudaba, ahora no lo voy a hacer. Es más, sería un pésimo negocio si lo pusiéramos a ver, porque si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces quería decir, ¿por qué no? Que si él defraudaba a alguien, tenía que después devolverle cuadruplicado, si iba a seguir obediente a ese mandato. Es más, era como para que cualquiera le gritara, defraúdame, Zaqueo. Si después me va a devolver cuadruplicado. Obviamente entendemos que con esto estaba ratificado. Nunca más. Es más, voy a resarcir. Voy a compensar, más bien a indemnizar, porque esto que hice estuvo mal. Y obedeció a la voz del Señor que él enseñaba dentro de todo el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, no robarás. Este era un hombre que robaba. O sea, él no obedecía la ley de Dios. Y ahora decide, Señor, lo que usted diga, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde, ¿por qué lo hizo? Porque
Miren que este caso es bien curioso. Jesucristo no le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ah, entonces voy a devolverlo cuadruplicado. Él, o sea, voy a devolver cuadruplicado a quien he defraudado. Y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres, porque eso también es importante. Tenía un patrimonio, le decía, sabes que voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, porque el problema no es ser rico. El problema es que la riqueza sea tu Dios. No es que Dios tenga un problema con los ricos, sino con los ricos que hacen del dinero su Dios. Por eso es que Abraham no le dijo, ahora tienes que ser pobre, mendicante, no, sino que yo sea tu Dios. Y en este sentido también hubo una obediencia de Abraham que le llevó a un momento dado a ofrecer a su hijo, ciertamente. Aquí a Zaqueo a lo que era importante para él, porque si él había atesorado bienes, y miren que es lo primero que recordó, es evidente que ese era su Dios. Porque también, porque él no dijo, voy a ofrecer más tiempo para saludar, amar a las personas, voy a quitar mis palabras duras de mis labios, voy a despojarme de mis miradas impuras hacia las damas, porque eso no era el problema, evidentemente, o lo más grande para él. Él empezó por despojarse de su Dios, para empezar a obedecer a quien iba a ser su Dios a partir de ese momento. Quitó a su deleite en el mundo para que Dios fuera su deleite. Y a obedecerlo a él era su propósito. Y lo hizo también por agradecimiento. No dudo que él en un momento dado, sobre todo cuando escuchó la salvación, ha venido la salvación a esta casa. Y vivir que sí, que él estaba perdido y que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, eso lo llevará a mayor obediencia. Miren, la obediencia me lleva a una gratitud reiterativa, a recordar y siempre recordar. No tengo muchos atributos y los que tengo ahora son, bueno, Cristo me lo ha puesto de verdad definitivamente, pero uno que él me mostró desde antes de recibirlo es sea agradecido, sea muy agradecido, recuerda siempre lo que hicieron a favor tuyo. Y aquí, bueno, les recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión, yo creo que esta anécdota la he contado muchas veces, que había un actor ateo cuando escribía para televisión, que una vez me defendió de un bravucón, un hombre muy grande, muy poderoso y que presuntamente hasta se sospecha que luego estuvo involucrado en homicidio. Pero bueno, hasta ese momento no se sabía esa parte, no, o sea, todavía está en veremos, pero sí obviamente era un hombre muy peligroso y ese ateo me rescató, me dijo no y se puso en medio. Y yo se lo recordaba siempre. Es más, una vez tuvo una discusión muy fuerte a causa de mi cristianismo y yo, en vez de eso, yo le decía, yo no puedo molestarte contigo porque recuerdas al año tal, él no se acordaba, tú me salvaste de una situación donde me iban a agredir. Y fue muy bonito porque a pesar de que pensamos muy diferente, el hombre se quebrantó. ¿Por qué? Porque entendió que se le agradecía un acto puntual. Si así soy con un ateo, que no quiere a mi Dios, ¿cómo voy a ser con Dios? Tengo que ser mucho más agradecido y decir lo que usted diga, Señor, lo que usted diga. Y por eso, seamos lo que seamos o fuimos lo que fuimos, no hay barreras. Recordemos el caso del Gadareno, enloquecido, endemoniado. Lucas 8. Lucas 8 vemos como un hombre que había caído en la, ni siquiera en la penumbra, ya en la umbra, en la oscuridad profunda del pecado, y cómo esto, ya sea por el pecado suyo o los de los demás, lo había llevado a estar endemoniado. ¿Cuántas puertas se abrieron para que estuviera lleno de demonios? Alguien pecó ahí. Él, sus padres, su comunidad. Alguien pecó para que ese hombre estuviera tan endemoniado. ¿Cómo entraron esos demonios? No lo sé. Pero sí sé qué pasó cuando él fue liberado, cuando fue rescatado. Lucas 8, 38 al 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Él obedeció.
Hasta le dijo, me voy a la barca. Pero Jesucristo le puso una misión donde él era el que era, ya no había otros compañeros, no había otros discípulos con él. Usted vaya y anuncie la salvación, publique estas cosas, hágala testimonio para impactar a otros, para que otros sean salvos. ¿Y qué hizo él? Obedeció a quien le salva. En conclusión, ¿Dios nos salvó a nosotros? Sí. ¿Lo creemos? Sí. ¿Le obedecemos? Bueno, ahí está el espacio llena en blanco del examen, ¿no? Usted obedece a Cristo y no tiene que hacerlo públicamente la respuesta aquí. No es que tiene que abrir Zoom, abrir micrófono o escribir cuando esto salga en YouTube necesariamente. No, yo no lo obedezco en el cajón de comentarios, ¿no? Sino más bien examinarlo ustedes y ver si el Señor me salvó. Le llevaría la sombrilla si el sol le aquejara. Lo anunciaría si Él me lo pidiera. Haría lo que el Señor me pide. ¿Y qué es lo que me pide? Anunciar, obedecerle, ser puros, no decir mentiras, ser sensibles a la necesidad de los demás. Si queremos, es más, ocupar nuestra vida de una forma muy, muy, muy buena y que nuestra conclusión del día es, Señor, qué vida tan bonita me estás dando, porque en cada hora del día estoy haciendo tu voluntad y cada vez que hago tu voluntad, eso es bueno para mí porque estoy creciendo. Para esta relación contigo, Señor, porque tú te estás alegrando en mí, pero cada vez que te obedezco, esto es bueno para alguien. Cuando hago la buena obra, ya sea de manera concreta, le doy alimento, le doy la vestimenta, cuando oro por esa persona, porque digo, ¿qué hago con aquellas personas a las que no puedas llegarles? Ore por esa persona, oremos por esas personas. Qué bonito poder cerrar cada día así, diciendo, Señor, como tú me salvaste, y precisamente porque tú me salvaste, ahora yo te obedezco. Es mi forma de decirte en cada minuto, de cada día de mi vida, hasta lo último, hasta que el Señor, ya nosotros muertos o raptados, estemos con Él, muertos y resucitados o arrebatados, estemos con Él, disfrutemos precisamente con nuestro Salvador. Y si alguien le dice, ¿por qué obedece tanto a Dios? ¿Por qué obedece a Cristo en todo? Dígale así, porque Él me salvó. Él me da vida eterna, me perdonó y me salvó. Y mi obediencia, aunque sea permanente, nunca va a ser tan grande o nunca va a pagar una salvación tan grande. Tenemos que tener una obediencia grande, pero nunca será tan grande como la salvación que nos dio. Estamos felices, agradecidos porque nos salvó. Hagamos vida nueva para estar con quien nos salvó. Vamos a orar. Señor, gracias por salvarnos. Ahora, que seamos como Zaqueo, sí. ¿Qué tenemos que hacer? En el caso de Zaqueo, él dio la mitad de sus bienes porque sus bienes eran su Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo ante Dios para demostrarle quién era su Dios. Amaba a su hijo, pero te adoraba a ti, Señor. Señor, el Gadareno, ¿cómo estuvo dispuesto? De hecho, a no volver a los suyos, porque él no entró en regañadientes, no quiero volver allá. Él fue a su tierra y anunció a los suyos, pero también estuvo dispuesto a no verlos más si era necesario. Pero tú que conocías el propósito perfecto de todas las cosas, lo enviaste, dándole la oportunidad de anunciar a otros, dándole la oportunidad de obedecerte, pero también de estar con los suyos, donde debían estar ellos con él, viéndolo restaurado, y él con ellos, viendo la felicidad de sus amigos y sus familiares, al, al notar que tú, Señor Jesús, lo habías sanado. Tú nos salvaste, por eso te seguimos. Tú nos rescataste, por eso queremos ser tuyos. Tú nos salvaste y gracias por eso. Y mi vida debe ser un canto a tu adoración y que sean nuestras acciones como las notas de esa melodía.
Señor, hoy bendecimos este tiempo. Gracias por tu palabra. En nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén.